Él es bueno. Porque Él es bueno es porque nosotros estamos en este lugar. Si Cristo no hubiese venido a la cruz, mi querido hermano, nosotros habríamos ido al infierno. Pero porque Él es bueno y para siempre su misericordia, Él nos ha permitido estar en este lugar. Y a todos los que escuchan, les quiero decir, Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a seguir con el tema que estamos predicando, el arrepentimiento verdadero. Hoy día vamos a ver la palabra poderosa del Señor. ¿Sabe? Yo quiero decirle, Jesús dice, el que ama mi palabra, también ama a aquel que fue enviado. Ama a aquel que le envió. Lo más importante es amar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra de Dios toca nuestros corazones, toca al más difícil. Pero si se arrepiente, alcanzará misericordia. Vamos a ver la palabra del Señor. Y hoy día vamos a ver algunas áreas que el arrepentimiento transforma y toca nuestras vidas. ¿Sabe? La palabra del Señor a través de este mensaje de arrepentimiento toca tres áreas de nuestra vida. Toca el intelecto, toca el corazón y también toca nuestra voluntad. Y vamos a ver, metiéndonos en las escrituras, ¿por qué toca nuestro intelecto? ¿Sabe? El hombre hoy día es orgulloso, soberbio. Y cuando el Espíritu Santo trae la palabra de Dios y toca la mente empieza a ser transformada. La mente, el Espíritu Santo empieza a transformar la mente, a cambiar la mente del hombre orgulloso, soberbio. Le empieza a hacer ver la realidad. Empieza uno a entender. Por eso que muchos hombres cuando se convierten a Jesucristo dice: pensar que ahora que te conozco me doy cuenta que estaba equivocado. Me doy cuenta, pienso lo que era y lo que soy. Ahora entiendo lo que no entendía. Y algunos dicen, como dije yo, ¿por qué no te habré conocido antes? En medio de toda esta ignorancia no sabía que tú existías. Pablo el apóstol dice: ahora entiendo que estaba equivocado. Perseguía a la iglesia y no me di cuenta que perseguía a Jesús. Ahora entiendo. Job decía: a oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos ven al Rey. Mi querido hermano, ese es lo que produce el arrepentimiento. Empieza a tocar algunas áreas que a veces son como una tranca en la mente de nosotros. Son murallas que tienen bloqueada toda la mente de nosotros para no ver la gloria de Dios. Y a veces entendemos que parece que estamos bien, pero resulta que cuando viene el Espíritu Santo, cuando nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo trae esa revelación que estamos equivocados. Como lo que hizo con Pablo, como lo que hizo con Pedro, como lo que hizo con los discípulos. A veces pensamos que vamos bien en la vida y creemos porque tenemos un formato establecido, tenemos paradigmas que nadie los mueve. Los paradigmas son aquellas ideas establecidas, estructuradas en la cabeza, y pensamos que así estamos bien. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos trae arrepentimiento, rompe esa estructura, el paradigma que nos decía así éramos nosotros, pensábamos que estábamos bien, y rompe el paradigma y ahora nos deja ver claramente al Rey. Y vemos ya no oscuramente, sino ahora vemos claramente, y ahí nos damos cuenta: estábamos equivocados. Estábamos equivocados porque así como me enseñaron, así como me construyeron en la vida la mente, así pensaba que era el reino de Dios, y así no es. El reino de Dios no es como el mundo cree que es, una religión. El reino de Dios es vida, es cambio, es transformación por el poder de la sangre de Jesucristo. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, limpia la mente y pone la mente de Cristo. Entonces ahora vemos porque Él nos muestra ahora lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora lo que le llamaba bueno, ahora me doy cuenta que estaba malo, estaba equivocado. Necesitaba un cambio del Espíritu Santo en mi mente. Por eso es importante el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso es importante que el Espíritu Santo venga con poder, nos mueva, nos llene y nos bautice con su presencia.
El Espíritu Santo es importante en la iglesia para hacer estos cambios, estas transformaciones que a veces nos cuesta. Así que la primera área que el Espíritu Santo viene cuando nos arrepentimos, nos cambia, ¿qué es lo que es? La mente. Es nuestro intelecto. Y la mente hay que renovarla. Su mente y la mía tenemos que renovarla. ¿Y cómo se renueva la mente? Por la palabra de Dios. Romanos dice que tenemos que tener la mente de Cristo, la mente de Jesús. Nosotros tenemos que tener la mente de Él. No tengo que tener la mentalidad de mi papá, de mi mamá. No, nosotros tenemos que tener la mente ¿de quién? De Cristo. Esa es la mente que usted tiene que perseguir. ¿Y dónde está la mente de Cristo? En la Escritura. La palabra de Dios a nosotros nos va a transformar, nos va a renovar la mente. Por eso nosotros debemos renovar. La mente no se convierte a Jesús. Yo quiero darle una noticia. La mente de nosotros no se convierte a Jesús. La mente de nosotros se renueva. Usted nace de nuevo, pero su mente es la misma. Por eso es que hay que renovarla. ¿Y cómo la renovamos? Por la palabra de Dios. Entonces, el primer cambio que hace Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo, es tocar nuestra mente para cambiar los paradigmas, las ideas falsas, esos que nos metieron, que así soy, que esa es mi conducta, a mí nadie me saca de ahí, a mí nadie me cambia. Sí, Señor, a usted le cambia cuando usted deja que le cambie. A mí me cambian cuando yo quiero que me cambien. Pero si usted es soberbio, usted es rebelde y que nadie me saca de ahí, le van a sacar igual si usted quiere servir a Dios. Yo le tengo una buena noticia. El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos a cambiar la mente. Ya no es como usted piensa que es. Ahora es como Dios piensa que es. ¿Y cómo es Dios? Dice que nosotros tenemos que llegar a tener la mente de Jesús, la mente de Cristo, y tenemos que llegar a un varón perfecto. Efesios capítulo 4 estoy leyendo, versículo 11 en adelante. Dice, debemos llegar a un varón perfecto, a la medida y la estatura ¿de quién? De Jesucristo. Esa es la estatura que tenemos que llegar. Vamos entonces. Entonces el orgullo se rompe, la soberbia se rompe. Hay que cambiar la mente. Vamos a ir a la segunda parte que el arrepentimiento trae y hace un cambio: el corazón. Ahí tenemos un problema porque ahí están las emociones, ahí está el intelecto, el corazón de nosotros. Están todas las emociones, nos sentimos bien y por emociones pecamos, por emociones nosotros quebramos la palabra de Dios porque a veces nos emocionamos. Entonces el arrepentimiento que hace, saca las emociones falsas, saca esos sentimientos carnales que están en contra de Dios, que parece que fueran buenos, pero son malos a veces. ¿Comprende? El corazón hay que educarlo, el corazón hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Por eso que la Escritura dice, por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y Jesús dijo bien claro, porque del corazón emana la vida, pero del corazón también emana los adulterios, fornicación, toda inmundicia del corazón. Entonces el Espíritu Santo, cuando yo me convierto, viene a trabajar ¿a dónde? Al corazón. Nos confronta con la palabra y nos da la oportunidad de cambiar. El corazón es un problema hoy día, porque a través del corazón actuamos, las emociones. Entonces la palabra del Señor nos hace a ver la realidad, lo que es pecado. Y cuando es pecado, ¿qué hacemos? Nos convertimos, nos vamos acercando a Dios, porque nuestro corazón va siendo formado al corazón de Cristo. Hace un cambio profundo en nosotros. ¿Me sigue usted con la palabra, no? Aleluya. Cuando hay un cambio en el corazón, cuando yo me acerco a Cristo y se produce un cambio y viene el arrepentimiento, porque el cambio se produce cuando estoy arrepentido. Si no hay arrepentimiento en el corazón, terminamos nosotros con un corazón duro, egoísta. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene al corazón,
nos remueve, pone situaciones, nos ablanda y finalmente nos convierte de todo corazón. Por eso la Escritura dice, Jesús también manda eso: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Y qué es lo que es el ser? Con todo tu corazón. Amarás al Señor con todo lo que está en ti. Es un mandamiento que Dios nos da. Amaremos al Señor con todo. Y el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la Escritura nos habla que hay que cambiar el corazón. Sí, hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia el corazón? A través del arrepentimiento. Cuando usted se da cuenta que hace algo que está malo, que actuó malamente. Entonces uno empieza a venir a Jesús a dejar las cargas, a arrepentirse. ¿Para qué? Para que vamos creciendo, madurando. Tenemos que madurar a la estatura de Jesús. Usted no se puede quedar aquí. Jesús le ama mucho a usted. Yo quiero decirle, Jesús le ama mucho, que murió en la cruz por usted, por mí, por toda la humanidad. Pero Jesús, para cambiar el corazón, tiene que ver en nosotros arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento también hay un cambio de vida. Y Jesús nos va subiendo de victoria en victoria, de gloria en gloria, cuando nosotros vamos cambiando. No puede haber gloria a menos que usted no cambie, ni yo tampoco. La gloria nos sigue, los dones nos siguen, los milagros nos siguen, pero en la medida que nosotros vamos creciendo. El crecimiento dentro de la iglesia es un mandato de Dios. El llegar a madurar es un mandato de Dios. Hebreos dice, ya debiendo ser maestro, tengo que volverle a dar leche. O sea, ¿cuál es el principio de Dios? Cambiarnos para que lleguemos a una estatura de un varón perfecto. Debemos ser maestros, pero no somos maestros del mundo. Debemos ser maestros en la Escritura, en lo bueno y en lo malo. Debemos discernir en las dos cosas. Yo quiero ir a la Escritura, porque la mente es engañosa, el corazón también. Yo quiero invitar a ver la Escritura. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas Evangelio, capítulo 18, vers 9, 14. Entonces, Lucas capítulo 18 dice así, versículo 9 al 14. Jesús habla de una parábola. Estaban todos los discípulos, pero estaban siempre los fariseos. Los saduceos les seguían. Dice, a unos que confiaban ¿en quién? En sí mismo. Dice, como justos, se creían justos. Y dice, y menospreciaban a los otros. Y dijo también esta parábola. ¿Por qué Jesús saca una parábola? Porque Jesús quiere separar. Quiere separar. ¿Qué quiere separar? El engaño de la verdad. Entonces dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este. Dios, te doy gracias porque no soy como este. Ya usted sabe que el orgullo y la soberbia hacía que el fariseo se viera a sí mismo como perfecto. Ese es el engaño de la mente. Ese es el engaño del corazón. Y Jesús clarifica y corta y dice, y subió a orar y dijo, gracias te doy. De pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este. Y los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y vamos sacando la religión. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que te gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La imagen del fariseo es la imagen de muchos hombres hoy que se creen perfectos, que creen que conquistan el corazón de Dios por lo que hacen. Por lo que hacen y lo demuestran. Pero ¿qué dice el Señor? Dice que el publicano, cuando se inclinó, dice, lo único que decía: sé propicio a mí, pecador. O sea, la primera acción de un hombre que está arrepentido es mirarse a sí mismo y considerar realmente lo que está, el pecado en él.
Jesús hace entender que el hombre que se acerca a Dios no es aquel que de sí mismo tiene una imagen grande. El hombre que se acerca a Dios tiene que mirarse a sí mismo. ¿Por qué se acerca a Dios? Uno tiene que reconocer el pecado que está en uno. Santiago el apóstol dice: si alguno se considera que está sin pecado, hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos. De alguna u otra forma, todos pecamos. Entonces Jesús dice bien claro que el que se acerca tiene que reconocer sus pecados. Arrepentimiento. Y dice la Escritura que os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¿Cuál es la condición que Dios quiere que usted se acerque y yo? Y que todos los hombres se acercan, reconociendo que nosotros necesitamos a Jesús que nos perdone. Así que estas dos áreas, la mente y el corazón, Dios trabaja a través de su Espíritu Santo. Pero hay un tercer elemento que nosotros debemos reconocer: es la voluntad. La voluntad, que yo hago lo que quiero, voy donde quiero, a mí nadie me manda, porque yo mando. Yo mando en mi casa, yo mando en mi trabajo, total, yo soy el que me mando. Mi querido hermano, en esta mañana usted va a ver que usted no se manda. Si es de Cristo, no se manda. La Escritura dice bien claro: el arrepentimiento implica decisiones. Abandonar el pecado, cambiar de dirección, volverse a Dios. Eso significa que mi voluntad, Señor, te la ofrendo para que tú me guíes. Por eso Santiago el apóstol dice a los que dicen: mañana voy a tal lugar, al otro lugar. Y Santiago dice: si Dios quiere. Me levanto, digo: yo voy a este lugar, total, yo voy a ir allá. Pero si Dios quiere. Y si Dios no quiere, usted no se va a mover y no va a ir, y van a ocurrir situaciones porque Dios no quiere. Porque en este mundo el que manda es Dios. Y en los cristianos lo manda Dios. Así que si usted quiere mandarse solo, decir: voy a ir a tal porte, y su mujer le sirve consejero, no vaya. ¿Qué te importa a ti? Yo soy el macho de la casa, yo voy donde quiero. No, Señor, usted no va a ir a ninguna parte si Dios no quiere. Por eso el apóstol Santiago dice: si Dios quiere voy, y si Dios no quiere me quedo. Eso se llama gobierno de Dios en nosotros. Gobierna mi voluntad. Por eso Jesús dice: yo no hago nada, absolutamente nada, si no le consulto a mi Padre que está en los cielos. Porque todas las cosas que hago, mi Padre lo sabe. Dependencia, discipulado, guianza. Todo aquel que viene a Jesús se arrepiente es para que Dios le guíe. Todos aquellos que Jesús compra con su sangre es para que Él sea el dueño. Ya terminó el tiempo de ir donde quería. Ahora tenemos que ir donde Dios quiere. Aleluya. Vamos a ver un poquito sobre la voluntad. A veces la voluntad nos lleva a cometer pecados delante de Dios. A veces tomamos decisiones o lícitamente nos adelantamos y decidimos solo, pensando que Dios no sabe. Mire, yo quiero invitarle a ir lo que ocurre con la voluntad a veces mal usada. La voluntad mal usada, decisiones mal tomadas, le puede costar incluso sus hijos, su matrimonio, su casa, su economía. Le puede costar todo cuando hay una voluntad que no es la de Dios la que gobierna su casa. Vaya usted al libro de los Salmos, capítulo 32, versículos 4 y 5. Por eso es importante que los que escuchan sepan que el que viene a Jesucristo se somete a Él. Porque si no se somete a Él y usted viene a Jesucristo, le va a costar. Y el yugo se le va a poner pesado. Pero usted ya no puede volver atrás, porque con Jesús nadie se juega. Y yo quiero invitarle a ir Salmos 32. Una mala decisión que le costó a un rey que era conforme al corazón de Dios. Y dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor
en sequedades de verano. Eso le pasó al rey David cuando pecó con Betsabé, la esposa de Urías. Él no quiso ir a la guerra. Él se tomó vacaciones. Y a veces las vacaciones nos pasa la cuenta cuando nos vamos con Dios. Y David salió soterrado. Se fue arriba mientras todos iban a la guerra. Y cuando estaba ahí en su terrado, mira hacia abajo y ve una mujer hermosa que no era la de él, no era su harén. Ellos tenían varias y no era su harén. Y la miró y la deseó. La mandó a buscar con su siervo. Se la trajeron al palacio, se acostó con ella y después le dijo: ahora acuéstate con tu esposo para tapar el pecado de adulterio. Una mala decisión. Mi querido hermano, yo quiero hablarle en esta mañana de verdad. Las malas decisiones también traen consecuencias graves. David se equivocó. Tomó una mujer que no era la de él. Se acostó con ella. Pecó contra ella. Y mientras la mandó a la casa, como que nadie pasa nada aquí, para callado, pensó que Dios no miraba. Y David pensó que no pasó nada. Solamente escucha la noticia que le dice: Betsabé, estoy embarazada. Estoy esperando un hijo. Y David se asustó al rey. Y tomó a su general, a su mandamás del ejército, y le dijo: llévate a Urías y pónelo adelante para que la espada del enemigo lo mate. Y así, todo está tapado. Le mandó carta con Urías. Él la llevó sellada y leyó y lo puso adelante y lo mataron. Le dijo: rey, mi rey, está todo solucionado, ya murió. No te preocupes, está todo ok. Malas decisiones. Malas decisiones, mi querido hermano. Las malas decisiones en la voluntad, cuando no va el Espíritu Santo, nos trae consecuencias. Y consecuencias graves en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Después mandó a buscar a Betsabé y la metió al palacio. Y su hijo enfermó. Y él estuvo 7 días en ayuno seco, el más decisivo. Y le dice a Jehová: salva al hijo. Y Dios no le salvó al hijo. Murió por una mala decisión. Terminó su ayuno. Mi querido hermano, terminó su ayuno David, el rey. Y su situación se fue poniendo cada vez peor. Hasta que vino el profeta y le contó la historia de la oveja que él había tomado. Y él se enojó, le dijo: ese hombre debería morir. Y el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y es más, escuche bien, a veces pensamos que los pecados nos traen consecuencias, mi querido hermano, cuando usted toma una mala decisión en su voluntad, y a veces pensamos que no traen consecuencias. David se arrepintió, Dios le perdonó, pero escuche bien lo que le dijo el profeta Natán. Escuche bien, trae consecuencias. Le dijo: de hoy día en adelante Dios te ha perdonado. Le perdonó. Y de hoy día en adelante la espada estará sobre tu familia y tu descendencia. Nunca tendrás paz. Y dos hijos de David se mataron entre ellos. La muerte siempre estará en tu casa. Y tu reino se va a dividir no en tus manos, sino en las manos de tu hijo Salomón. Consecuencia: voluntad sin Dios. ¿Te estás comprendiendo? La voluntad lejos de Dios trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Si no hay arrepentimiento verdadero, trae consecuencias. Le va a tocar a usted, a sus hijos, los hijos de sus hijos, y la mano de Dios se agravará. Y dice Salmos 32, dice: tu mano se agravó sobre mí día y noche. Lea nomás: porque de día y noche se agravó
sobre mí tu mano, y todo lo hermoso que tenía se secó. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un desierto en la familia de David. ¿Y qué dice la Escritura? Pero David dice arrepentimiento. Y dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Se acabó. Y Dios lo escribió aquí. Era su siervo amado. Mire, escuche, todo el mundo sabe la historia de David. Dios no encubre el pecado de nadie. Dios es Dios. Aun cuando sean sus siervos, Dios lo escribe. Dios no es alcahuete de nadie. Él no le va a tapar ningún pecado. Está escrito aquí. Y David lo conoce todo el mundo. Pero Dios perdonó a David, su siervo. Pero sus consecuencias no las puede evitar. Las consecuencias, lo que viene después. Usted pensará que todo está perdonado. Sí, capaz que le perdonó. Pero sus consecuencias grave es. Entonces David dice, aprendió la lección y se arrepintió, y dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste de la maldad de mi pecado. ¿Por qué? Porque mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No la puse a escondida para que nadie sepa, sino que te la confesé. A pesar de la vergüenza, confesé mi pecado. Las áreas que Dios trabaja, ¿cuál es? La mente, el corazón y la voluntad. Debe haber arrepentimiento en las áreas para que pueda haber en nosotros victoria. Tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay limpieza de pecado. Sin arrepentimiento no podemos llegar al cielo. Después usted se va a ver. Quiero ir rápido para no dejar para el próximo domingo. Si usted me permite, vamos a ir rápido. Vamos a hablar los elementos del arrepentimiento verdadero. ¿Dónde trabaja Dios? Primero que nada, para que pueda haber limpieza, nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra culpa. ¿Sabe usted? Debemos nosotros, aunque sea grave el pecado, debemos confesarlo a Dios. Debemos confesarlo. Yo quiero pedir, si es posible, que apaguen el aire acondicionado. Está muy caluroso acá. Un día, yo quiero hablarle en esta mañana del pecado de restitución. ¿Usted ya conoce esa palabra, el pecado de restitución? Yo quiero ir al Evangelio capítulo 19. El Evangelio capítulo 19. Noensen. El Evangelio de Lucas 19. Noensen. Vers 7a. Y dice así la Escritura. 19, 7 al 8. Zaqueo era pequeño y él quiso ver a Jesús. Seguro le hablaron de Jesús. Él quería verlo, no pudo, era pequeño. Y sucesivamente pasó y Jesús le dijo: hoy estoy en tu casa. Y Jesús estuvo en su casa, pero le siguieron fariseos, saduceos, como de costumbre, y sus discípulos estaban ahí. Y la gente murmuraba. Escuche bien, la gente murmura cuando hay pecado. Y le dice que Zaqueo era ladrón. ¿Cómo es posible que Jesús se junte con un ladrón? Y la Escritura dice así: y al ver, verso 7, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y Jesús dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, Zaqueo se paró, porque también escuchó y él sabía. Y Jesús estaba ahí, no podía ocultarse. Él fue descubierto. Todo el mundo hablaba y murmuraba. Y Zaqueo dice una palabra. Dice que después que la gente murmuró, Zaqueo tiene que haberse sentido compungido, arrepentido. Que llegó a un punto y dijo:
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, quiere decir que Zaqueo dijo: si yo he robado, quiero restituir. Porque una cosa es arrepentirse y la otra es restituir. Usted puede arrepentirse, pero si usted no hace la acción, usted puede ofender a alguien y dice: Señor, yo me arrepiento. Pero si su hermano está al lado y usted no va y le dice: sabe, hermano, perdóname, porque yo pequé contra ti, hablé mal de ti, o dije esto, o te apunté, o te juzgué. Si no hace esa acción, a usted va a quedar solamente en arrepentimiento. Por eso Jesús dice bien claro: si usted viene a la presencia de Dios a traer su ofrenda, dice que, y si se acuerda justo delante de Dios, usted se acuerda que tiene algo contra su hermano, deje su ofrenda en el altar, vaya, reconcíliese con su hermano y entonces venga a presentar su ofrenda. ¿Se da cuenta? Restitución. Jesús nos manda a restituir las relaciones, a perdonar y pedir perdón. Mucha gente le es fácil pedir perdón, pero es difícil perdonar. A otra gente es fácil perdonar, pero es difícil pedir perdón. Entonces la Escritura dice que Zaqueo se para en medio de todo y dice: yo les devuelvo la mitad de todo lo que tengo. 4 veces. Si yo he robado 4 veces. ¿Qué se llama? Pecado de restitución. Él restituye, se arrepiente y restituye. ¿Y qué ocurre con un hombre que restituye, que arregla la situación después de haberla arreglado con Dios o con la persona? ¿Qué hace Dios? Escuche bien. Jesús le dijo entonces: hoy ha venido, ¿qué viene? La salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque primero hubo arrepentimiento de Zaqueo. Por eso le digo, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento es difícil conocer a Jesús. Porque todo aquel que se acerca a Jesús tiene que arrepentirse de sus pecados. Entonces, la Escritura dice que cuando Zaqueo abrió su boca y confesó su pecado, Jesús le dice a él: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Y qué es lo que identifica a Abraham? La fe. Zaqueo creyó y Jesús dice: por tanto, este es hijo de Abraham. ¿Usted sabía que usted es hijo de Abraham? Que todos los que tienen fe son hijos de Abraham. Entonces la Escritura dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando usted entiende este mensaje del arrepentimiento, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo ser mejor cada día? Restitución, arrepentimiento. Si nosotros tenemos un odio guardado, yo tengo que botar el odio, la ira, el enojo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que ha guardado odios por años y han terminado muertos con enfermedades catastróficas de cáncer. Yo he conocido personas que solamente están en la cama enfermos porque odian a su esposo, que se metió con la otra mujer. Infidelidad. Los odian a muerte, les desean la muerte. Mientras ese sentimiento está en el corazón, es difícil que la persona sea sanada. Lo va a llevar a la muerte, porque todos los pecados que no son perdonados le va a llevar a la muerte. Entonces la Escritura dice que nosotros debemos arrepentirnos, pero también debemos restituir, pedir perdón a Dios, reconciliarme con Dios, pero también perdonar a aquellos que me han dolido o me han dañado, perdón. Entonces, cuando yo hago la restitución, abandono el pecado, me alejo de ese pecado y mi corazón queda limpio. Me queda poco. Vamos a ver la confesión de los pecados delante de Dios. Vaya por favor a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice el Señor?
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Se da cuenta la importancia de arrepentirse? Dios retarda su tiempo, solamente le da espacio, le da tiempo para arrepentirse. O sea, Dios nos da el tiempo. Mientras usted se levanta en las mañanas y usted viene a la iglesia, usted tiene tiempo. Cuando usted se levanta otro día, usted dice, mira al cielo, gracias Señor porque me has dado un día más de vida. Tiene tiempo. Porque cuando usted muere, se acabó el tiempo. Y si usted no se arrepintió, se acabó el tiempo. Será usted juzgado. Y yo también. Por eso todos los elementos que Jesús nos da del arrepentimiento, de la restitución, del perdón, es para la tierra entre nosotros. Arriba usted no necesita ni pedir perdón a los ángeles, ni pedir a los querubines, ni pedir nada, ni perdón a Dios, porque no hay tiempo. El tiempo de arrepentirse es en la tierra. Ese sentimiento de arrepentimiento para la tierra, para nosotros. Miren lo que dice, se lo leo de nuevo. Dice así el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar. El arrepentimiento es importante para cambiar. Vamos a otro pasaje de la Escritura y póngale ojo a este pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Mire lo que escuche bien. En este mismo, estoy leyendo capítulo 13 de Lucas, Evangelio Lucas, capítulo 13 del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Escuchó? ¿Qué dice Jesús? Antes, si no te arrepientes, vas a morir igual que ellos. O sea, el arrepentimiento es importante para que yo no muera con ellos. Entonces Jesús dice bien claro: aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Otra vez Jesús hace hincapié a esto. No, dice bien claro: antes, si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. Eso quiere decir que si nosotros, siendo cristianos, no arreglamos las cosas con Dios, no pensemos que los otros que son pecadores van a morir. Si yo no me arrepiento, yo también muero con ellos. Arrepentimiento, arreglar las cosas con Dios. Por eso Pablo estaba apurado, dice: y pongo mi cuerpo en servidumbre para que yo no sea arrastrado y condenado. Prosigo la meta, a ver si logro alcanzar el premio. Mi querido hermano, esta es una carrera. Nosotros estamos en una carrera y tenemos que correrla con paciencia. Porque si no la corremos y usted se queda en el camino, usted va a ser como esos atletas que corrieron, se cansaron y se quedaron por el camino y perdieron la carrera. Usted gane la carrera, tome el premio que está delante, que Jesús le va a dar a los vencedores. Porque todos los vencedores en Cristo Jesús tomarán la corona. Y tendrán corona y un nuevo nombre. Pero hay que correr la carrera, hay que arreglarse con Dios, hay que arrepentirse, hay que sacudirse del pecado y caminar para tomar la carrera, para irse corriendo ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Porque ahí Dios le va a dar a los vencedores, los que vencen, la corona de vida.
Apocalipsis está lleno de eso. Hay que correr, no se quede, corra, párese, corra. Para algunos que pueden entender mal de la carrera, no se trata que usted se va a levantar en la mañana, se va a poner el buzo y va a salir con él. No, estamos hablando de la carrera espiritual. Significa usted corre, pero en oración, en estudio de la palabra. Usted se arregla su vida. Usted clama al Señor para que venga un avivamiento en su corazón, en su familia. Usted prepara a sus hijos. Usted los levanta, usted los mueve, usted los corrige, usted les ayuda a su esposo, a su esposa. Todos juntos, correr la carrera. El tiempo es corto. Jesús viene, el tiempo es corto y tenemos que correr la carrera porque si no nos quedamos aquí. La carrera hay que correrla. El arrepentimiento nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Escuchó bien? Vamos a ir a otro pasaje de la Escritura. La importancia del arrepentimiento trae gozo en el cielo. ¿Sabía usted? Vamos a ir a Lucas capítulo 15. Ahí al lado. Lucas capítulo 15, versículo 7, dice así la Escritura. Os digo que Jesús está hablando. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Escuche, los pecadores como uno, como usted, como yo, debemos arrepentirnos cada día. El pecado principal lo perdonó Dios. Pero cada día, a partir de ahí, nosotros cada día que nos levantamos también pecamos. Por eso debemos ponernos a cuenta con Dios. Y dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, se convierta a Jesús de corazón. Entonces la Escritura dice, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo y las 99 justos no necesitan de arrepentimiento, dice. Le leo de nuevo. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando usted está a cuenta con Dios, cuando usted ha venido a este reino y Dios le ha perdonado, usted es justo. Hay dos maneras de arrepentir. Aquellos que vienen por primera vez a Cristo y se arrepienten, Dios le perdona, hay gozo en el cielo. Pero también nosotros, cada día que nos levantamos, debemos arrepentirnos. No deje que se acumule el sol, no deje que se levanten las murallas. No, no importa, Dios me conoce y usted va acumulando pecados. No, Cristo nos dio la puerta para ir a Él y limpiarnos de toda maldad. Sacudirnos. Si usted ha pecado, usted tiene a Cristo Jesús que intercede por nosotros. Si usted cree que se va a arreglar solo su pecado, usted a lo mejor el diablo le mintió. El único que limpia los pecados es Jesús. Jesucristo es el único que limpia el pecado. Por lo tanto, debemos confesar que hemos pecado contra Él, contra Dios. Debemos sentirnos a nosotros medio mal. ¿Cuántos se sienten mal cuando pecan al Señor? Yo me siento mal cuando le fallo a Dios. ¿Por qué? Porque justo cuando yo quiero arreglarme es cuando caigo. Ahora sí, Señor, ahora yo voy firme. Pasa una hora, 2 horas, un día, 2 días y de repente para abajo. Sí, ahora me paro. Sí, la carrera es así, por eso hay que correrla. Y para correrla hay que entrenarse. Y para entrenarse hay que entrenarse en la oración, en el estudio de la palabra. Nadie va a correr la carrera por usted. ¿Sabe por qué? Porque yo corro mi propia carrera. Yo no puedo correr por otro. Nadie le puede ayudar a usted a menos que no se levante y corra. 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 Busque a Dios. Ore a Dios. Porque si usted no corre, se va a quedar. Aleluya. Debemos confesar nuestros pecados a Dios con un corazón humillado. Y Él no desprecia a los que se arrepienten. Hay gozo en el cielo. Se produce gozo. ¿Usted no ha sentido cuando se arrepiente y su corazón se aliviana? ¿Usted no siente cuando de repente usted llega a la presencia de Dios y se arrepiente y se va el peso? Y de repente usted llora porque confiesa y llora porque se confiesa. Y usted parece que le sacaran un montón de peso encima. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, cuando usted se arrepiente y yo me arrepiento, se lleva los pecados. Porque Él es el camino, no hay otro. ¿Qué ocurre cuando nosotros no confesamos? ¿Qué ocurre cuando usted no confiesa sus pecados? Sea con aquella persona, sea en la iglesia o sea con el Señor. ¿Qué ocurre en el corazón de nosotros?
Porque el pecado a nosotros nos hace retroceder, nos estanca. No se lo olvide, yo le leí el pasaje 32, 4 y 5 de los Salmos. Dice, y todo mi verdor se convirtió en desierto. ¿Cuándo David experimentó la alegría? Cuando él confesó. Y él da el consejo, confiesen. Mire, yo quiero invitarle, me quedan 2 versículos solamente. Quiero invitarle a lo que dice Proverbio. Cuando usted no confiesa, cuando yo no confieso mis pecados y tenemos la oportunidad que Cristo nos dejó, ir al lugar santísimo, entrar por Jesús y arrepentirme. Y no le diga a usted, Señor, traigo un kit de pecado, un combo de pecado, te lo entrego. No, Señor, no le diga al Señor por todos los pecados. No, nómbrelo por su nombre. Cuando yo entro a la presencia del Señor, cada uno tiene su nombre. Y yo oro a Dios pidiendo perdón por cada pecado con su nombre. Si usted robó, usted dice, soy un ladrón, pero me arrepiento, no quiero robar más. Eso es decirlo por su nombre. Si usted miente, diga, Señor, yo soy un mentiroso. Y los mentirosos no entraremos al reino del cielo. Por lo tanto, yo me arrepiento porque mentí. Eso es llamarlo por su nombre. Y cuando usted va a una persona, a su esposa, a su amigo, a un hermano, y usted le dice, sabe, esposo amado, yo quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho. ¿Y cuál es? Bueno, por todo. No, pero ¿cuál es? Bueno, por todo. ¿Tú me entiendes? Que yo estoy arrepentida por todo. No, ¿por qué? Entonces le dice, bueno, yo te insulté, yo te traté mal, yo dije, te peleé, que eres un mal esposo, dije tantas cosas de ti. Más encima, yo quería tirarte los platos, pero como no soy cristiano no te los tiré. Entonces, yo quiero pedirte perdón por todos esos sentimientos que están en mi corazón. Hoy te los voto. Y lloro. El Señor le escucha. Ahora, si usted tiene un esposo que es sacerdote y entiende el perdón, le va a tomar con cariño, le dice, amada, ¿sabe? Ya te entiendo, ya te perdono, ven para acá y te doy un beso. Espero que todos sean así. Porque el que pide perdón, el que se quebranta delante de una persona, lo mucho que espera, por lo menos dale un abrazo, diciendo, bueno, yo te perdono. ¿Te está entendiendo? Eso se llama reconciliación. El perdón trae reconciliación, trae restitución. Entonces ahora comencemos el matrimonio de nuevo, porque ya me arrepentí. Cambia. El arrepentimiento en un segundo cambia, en un minuto cambia. Y el esposo o la esposa que diga, bueno, yo te perdono, pero sabes, yo no voy a olvidarse. Te tengo para la otra, ya. No, mi querido hermano, no sea vengativo ni vengativa. No le guarde. Si usted perdona o pide perdón, límpielo. Arreglaré mi matrimonio que está pesando y caminaré con mis hijos que han visto y escucharon lo que tú me dijiste. Pero le diré después a mis hijos, tu papá me pidió perdón y yo le perdoné. Tu mamá me pidió perdón y yo le perdoné. Hijos, no guarden rencor contra su papá y su mamá porque no hemos reconciliado. La reconciliación, restitución. Hablo a mis hijos, me porté mal, pero yo me arrepentí, ya le pedí perdón a la persona. En la iglesia igual, con los hermanos igual. Es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Por eso le dije, no le diga al Señor, ni tampoco le mande un kit o un combo de perdón. No, los pecados se nombran por su nombre, para ser liberado y las ataduras se corten. Y yo quiero leerle este versículo. No lo busque, por favor, no lo busque, de ahí se lo doy. Primero se lo leo. Y esto es serio cuando yo no me arrepiento o no pido perdón. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Aleluya! Entonces el perdón y el arrepentimiento nos trae victoria. Alcanzaré misericordia cuando yo me arrepiento, porque el que encubre su pecado no prosperará. Mi querido hermano y mi querido, todos los que escuchan en las redes sociales, yo le quiero decir, si usted encubre sus pecados delante de Dios, no prosperará. Pero si los confiesa y se arrepiente y pide perdón, alcanzará misericordia. Aleluya, aleluya, tenemos un Dios que nos perdona.
La Biblia dice así: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estoy leyendo Proverbios capítulo 28, versículo 13. Grábelo y anótelo en su Biblia. El que se arrepiente alcanzar y se aparta, dice. No, usted se puede arrepentir y nunca se aparta. No, se arrepiente y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Y me queda el último, por favor. El último. Cuando uno no se aparta, cuando uno no se arrepiente, cuando uno no deja que trabaje en la voluntad, en el intelecto, en el corazón, uno va cargando la vida de uno y detrásito va cargando al esposo, a la esposa, vienen los hijos y carga la iglesia y uno empieza a destellar pecado. Y usted que tiene discernimiento dice: ¿y este qué le pasa? Anda con la cara larga, anda presionado, anda con la... ¿Qué le pasa? Si yo no le he hecho nada. Porque el que no confiese su pecado no alcanza misericordia. ¿Y la misericordia qué es? El favor de Dios. Le sacan su carga, se la llevan y descansa su casa. Y sus hijos están en paz. ¿Por qué? Porque Dios, su casa va a venir misericordia. Le leo de nuevo. Dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, vendrá la paz. Vendrá la unidad de la casa, de los hijos, con los esposos, el matrimonio. Vendrá la paz y gobernará Dios. ¿Por qué? Porque aquel se arrepintió. ¿Sabía usted que cuando alguien está en pecado produce opresión? Cuando alguien está en pecado produce angustia. Los hijos y los que están en la casa dicen: ¿hay algo que no anda bien en el ambiente espiritual? Sí, Señor, cuando hay pecado la casa se carga, las tinieblas vienen. Pastor, me unge. Yo le puedo ungir. No tengo ni problema en ungir. Pero si usted no se arrepiente, mi oración no tendrá efecto en su vida ni en su casa. Porque lo único que mueve la mano de Dios para bendecirle es que cuando yo me arrepiento, entonces ¿qué dice la Escritura? Alcanzaré misericordia. Pero si no confieso mis pecados y los tapo y los guardo, dice, hay algo que ocurre. Dice: no prosperaré, no avanzaré, me estancaré, me secaré y veré mi vida que en vez de ir hacia adelante va hacia atrás y me voy hundiendo y detrásito arrastro a la esposa, a los hijos y toda la familia. Me hundo con ellos. Por eso el arrepentimiento es importante, porque el arrepentimiento acerca a Dios a nosotros y a la casa. Y yo quiero decirle a usted una cosa, el último versículo, el último, por favor. El Salmo 51, vemos el corazón de David, la causa que ocurre en la vida espiritual. Salmo 51, versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en la maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David reconoce de dónde viene y la necesidad de Dios. Y el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, ¿qué hace el arrepentimiento? Me contriñe delante de Dios y pido perdón y lloro. Y dice que cuando usted se humilla y es quebrantado, dice, Dios no lo desprecia, sino que Dios lo levanta. Y su misericordia viene y se cumple lo que dice Proverbio, que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia si se aparta de ellos. Hay que apartarse. Hay que apartarse. Por eso David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Póngase de pie.
Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Tratamos el domingo pasado y hoy día las áreas que toca el arrepentimiento. ¿Cómo nos podemos levantar con Dios? Pero también, si no me arrepiento, ¿cómo me puedo hundir? Y Dios no puede hacer nada en mi corazón hasta que yo no me arrepiente. Yo le pido que usted cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, ore también al Señor. Si Dios le ha mostrado algo, ore ahí en su corazón. Padre, te damos gracias. Cuán es importante el arrepentimiento en la vida de nosotros. Cómo se mueve el cielo. Cómo el gozo en el cielo hay cuando nos arrepentimos. Para venir a Jesucristo, Señor, hay que arrepentirse y nacer de nuevo. Para vivir en Cristo Jesús hay que arrepentirse. Para que el reino de Dios venga a nuestras vidas, Señor, hay que arrepentirse. El arrepentimiento, Señor, es el antídoto para todas las enfermedades cuando me arrepiento. Padre, bendice a mis hermanos y a todo aquel que escucha y que va a escuchar este mensaje. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin Cristo, para llegar a Cristo hay que arrepentirse y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y Él perdonará el pecado. El arrepentimiento, Señor, es tan importante en la vida del reino de Dios porque nos acerca a ti. Pero si no nos arrepentimos, nos alejas de ti. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos, llénales con tu gracia. Llena, Señor, dale sabiduría, trae libertad, inteligencia, sabiduría del cielo, para que se conviertan, Señor, de los pecados a la santidad, de los pecados del reino, las tinieblas, a la luz admirable. Para que Jesucristo venga, Señor, sobre aquellos que se arrepienten y te aceptan. Padre, muchas gracias por esta palabra. Queremos, Señor, que nuestros hogares sean sanados. Queremos que nuestros hogares sean limpios. Queremos, Señor, que nuestros matrimonios sean sanos. Queremos que nuestros hijos sean sanos. Queremos, Señor, arrepentirnos si hay pecado en nosotros. Que tú nos perdones, que nos ayudes a caminar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque dejaste este camino también, el arrepentimiento, para ir a ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Tome asiento, por favor.